Buenas tardes. Siendo las 2:31 horas del día 19 de septiembre de 2025, ante este octavo juzgado penal unipersonal nacional, a cargo de quien habla Wilmer Roy Quispe Humasi, a efectos de continuar con el desarrollo del juicio oral expediente número 31-2017. Bien, a ver, a continuación, especialista puede dar cuenta de la concurrencia de las partes. Sí, señor magistrado, informo que está presente por el actor civil, el doctor Espinosa Aldis, como te consulta el autor Torres Montalvo. En cuanto a la defensa del procesado, está el doctor Zúñiga Escalante y te consulta la doctora Palomares Torres, y en esta oportunidad por el tercero civil está el doctor Daniel Oli Aucejo, doctor. Asimismo también está el representante, el doctor Carlos Carrasco. ¿Es todo cuanto tengo que informar, doctor? Vamos a continuar estando con la verificación de la ocurrencia de las partes. Vamos a continuar con el desarrollo de este juicio, la actividad probatoria. A ver, en la sesión anterior nos habíamos quedado en que el Ministerio Público ya había, la Procuraduría había culminado ya con sus medios de prueba documental y había formulado el desistimiento de 5 documentales, ¿no? Que ya se habían señalado que eran las numerales 1, 7, 8, 12 y 15 de la resolución, o que obra en la resolución número 38. ¿No? Y en ese ámbito se había suspendido a efectos de que las defensas puedan revisar lo que corresponda y emitir el pronunciamiento respectivo también con relación a este desistimiento. Bien, en ese orden vamos a correr traslado. Defensa del procesado. Sí, señor juez, de la revisión de los documentales que se ha hecho referencia al desistimiento de la Procuraduría, podía advertir que se trata de documentales sobre periodos ajenos a los que son objeto de presente debate en razón a la sentencia de la Sala Superior, por lo cual no tiene observaciones y en todo caso sobre el desistimiento de los medios de prueba señalados por la Procuraduría. Bien, defensa del tercero civil. Sí, señor magistrado, de los documentales respecto a los cuales se desistió la Procuraduría, vamos a manifestar conformidad respecto a todos, salvo de un documental que es el informe número 1, 2014 MML-GPIP, de fecha 14 de enero del 2024, perdón, 2014, debido a que lo consideramos pertinente y útil para nuestra posición de defensa. Ya, eso está enumerado de acuerdo a estamos siguiendo la línea de la resolución número 38 que tiene numeración, ¿no? Está en un cuadrito, entiendo que es la número 8. ¿Sí? Sí, la número 8. Es la número 8, en efecto, sí. Ya. Eso en particular, a ver, señala si consideran que esta debería, o tiene utilidad para la presente causa, ¿no? Sí, señor magistrado, con su venia, en todo caso, proyectaría el documento para poder oralizarlo. No, a ver, explíquenos en todo caso por qué considerarían, ¿cómo se llama?, de que debe actuarse a pesar del desistimiento, ¿no? Sí, señor magistrado, en este caso se trata de un documento que es dirigido por parte del gerente legal, por parte del gerente municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por parte del señor Domingo Urzubialde, que fue emitido ante la invitación a la primera sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, y en el cual se absuelven varias interrogantes, como el hecho de que por un periodo el LANSAC estuvo cobrando 3 soles para vehículo ligero público y vehículos pesados, cuando en realidad correspondía a cobrar 4 soles. Y este monto no ha sido tenido en cuenta por parte de la Procuraduría al momento de calcular la indemnización que solicitó en su oportunidad en este juicio oral. En segundo lugar, en este informe también se absuelve como interrogante, o se precisa, mejor dicho, que hasta el 31 de diciembre del año 2013 se transfirió a la Municipalidad Metropolitana de Lima la suma de
de 3.526.000 soles por concepto de 7% de retribución respecto a las tarifas de peaje cobradas. Para poder entender en concreto sobre la línea que pretendería acreditar, ¿es una deducción de algún monto? Exacto, y es un monto que no se ha tenido en cuenta para el cálculo de la reparación civil. Bien. Bien, vamos a resolver entonces. Vamos a emitir la siguiente resolución correlativa que corresponda. Especialista, ¿qué resolución corresponde? Sí, doctor, un minuto, ya le confirmo, por favor. La resolución 171, doctor. Ya, resolución 171, autos y vistos en audiencia, el desistimiento formulado por la Procuraduría Pública respecto a 5 medios de prueba documentales que fueron admitidos en la resolución número 38. Considerando. En el marco de la actuación de la medio de prueba documentales, la Procuraduría Pública ha formulado desistimiento respecto a 5 documentales numeradas con o que figuran en la resolución número 38 como números 1, esto es el informe 42-2013, 7 referido al informe 1-2013, 8 respecto al informe 1-2014, 12 respecto al oficio 235-2011 y anexos, y 15 respecto a la carta LAMSAC. Habiéndose corrido traslado a las partes, esto es a la defensa del procesado y del tercero civil responsable, no han formulado oposición a este desistimiento. Están conformes, salvo con relación al tercero civil que ha señalado, ¿no?, de que debe actuarse, o considera que debe actuarse el informe 1-2014, de fecha 14 de enero de 2014. Bien, sobre el particular, ¿no?, estando entonces a que con relación al informe 42-2013, al informe 1-2013, el oficio 235-2011 y la carta LANSAP 77-2019 es unánime en cuanto a que no existiría, pues, ¿no?, ya en este estadio necesidad de actuación. Tanto también incluso la defensa del procesado ha señalado, pues, que corresponderían a o incidirían, ¿no?, en periodos distintos al cual es materia del presente proceso, y en ese sentido, pues, deberá aceptarse el desistimiento. Y con relación al informe 1-2014, la defensa del tercero civil sí ha insistido en cuanto a su actuación, y estando pues el principio de comunidad de la prueba, ¿no?, que determinado medio probatorio no solo sirve a efectos de acreditar determinada tesis de la parte que le ofrece, sino también respecto a las contrapartes, y en ese marco ha sustentado también la defensa del tercero civil, que incidiría pues en cuanto a una deducción, una posible reparación civil, ¿no? En ese sentido, vamos a dejar a salvo, ¿sí?, para que en su oportunidad la defensa del tercero civil pueda actuar este informe 1-2014. Por estas consideraciones, el juez del octavo juzgado penal unipersonal nacional resuelve: primero, en cuanto a los medios de prueba documentales asignados con los siguientes números, conforme a la resolución número 38, 1, informe 42-2013, el 13 de febrero de 2013,
7, informe 1/2013 de fecha 8 de febrero de 2013. 12, oficio 235-2011 de fecha 18 de julio de 2011 y anexos. 15, carta LANSAP 77-2019 de fecha 9 de abril de 2019. Aceptar el desistimiento formulado por la Procuraduría Pública y en consecuencia prescíndase de su actuación. Y respecto al al desistimiento del medio de prueba documental asignado con el número 8, informe 1/2014, de fecha 14 de enero de 2014, se deja salvo la actuación por parte de la defensa del tercero civil en el estadio correspondiente estadounidense. Bien, eso es lo resuelto, conocimiento de las partes. Conforme, Conforme, Bien. señor juez. señor juez. Bien, vamos a continuar. Vamos a pasar a continuación, ya habiendo concluido con lo que son los medios de prueba de la Procuraduría, a los medios de prueba documentales de la defensa del procesado, ¿no? Conforme al orden que habíamos establecido. Bien. Doctor Zúñiga. Sí. Muy bien, señor juez, vamos a compartir pantalla, por favor. Muy bien, señor juez, se tiene a la vista el oficio 316-2016-Invermet. Como se advierte, este es un documento suscrito por el área de Invermet. Está suscrito el 5 de julio de 2016 y va a hacer referencia, señor juez, va a estar suscrito aquí, vamos a ir a la parte final de la firma. Esto está en el tomo número 2. Allí está. Por el secretario general permanente del Fondo Metropolitano de Inversiones, Invermet. Este informe, señor juez, lo que va a hacer es señalar respecto a el procedimiento, respecto a la comunicación, o en todo caso, fiscalización de la fórmula de reajuste tarifario. Como vemos, este informe, que está dirigido al gerente de promoción de la inversión privada de la época, que no es Domingo Zubialde, pero que finalmente grafica el procedimiento, ¿qué es lo que señala? Le dice, Edgardo Jiménez, usted, efecto de comunicarle que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9.13 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, mediante el presente documento cumplimos con informar los resultados del levantamiento de las observaciones efectuadas por Invermet mediante el oficio 81-2016 Invermet del 16. ¿Qué había pasado, señor juez? Como se indica aquí, el 1 de febrero, LANSAC, el concesionario, comunicó a la GPIP, como en el caso de Domingo Zubialde, con Copia Invermet, como en el caso de Domingo Zubialde, que a partir del 21 de febrero, como resultado del reajuste tarifario, se iba a cobrar 5.30. Sin embargo, a partir de esta comunicación, como en el caso que se postula de Domingo Zubialde, Invermet, no la GPIP, sino que el 3 de febrero del 16, mediante carta 4/2016, Invermet le solicita al concesionario un informe que sustente el cálculo del reajuste tarifario, que cobraría a partir del 21 de febrero del 2016, y el 5 de febrero del 2016 el concesionario por carta le responde este requerimiento. Sin embargo, para Invermet eso no era suficiente, y mediante oficio 81/2016 Invermet, el 16 de febrero, Invermet remite al concedente el resultado de las acciones de supervisión de la correcta aplicación del reajuste.
Ojo con esto, señor juez, porque en la sesión anterior hemos revisado el contrato de concesión y justamente esta es la función que le otorga a Invermet: supervisar la correcta aplicación del reajuste. En virtud de ese ejercicio, de esa facultad que está prevista en el contrato, así como en las ordenanzas municipales, Pido que Invermet como- efectúa solo observaciones. no, sin ánimo de cortarlo, no simplemente para seguir la dinámica, ¿no? Primero la oralización tal cual del documento, ¿no? La parte que quiera resaltar y a partir de ahí ya el aporte probatorio, ¿sí? Correcto, señor juez. A partir de ahí, señala, en dicho documento, Invermet efectuó observaciones al cálculo tarifario y recomendó que no se aplique el reajuste calculado por LANSAC hasta que no se levanten las observaciones. Por su lado, LANSAC, a través de la carta MML 48.016 del 18 de febrero, le da respuesta a esas observaciones y adjunta un informe legal elaborado por el estudio Checopar. Así, mediante oficio, la GEPIP le remite esta carta a Invermet, mediante cual se adjunta esta información documental. El 15 de marzo del 2016, Invermet remite a la GEPIP el oficio 121-2016 Invermet, adjuntando el informe 01-2016. En este se evaluó el contenido de las cartas emitidas por LANSAC sobre el reajuste, y donde recomienda, obviamente, Invermet que no se debía aplicar el reajuste para el 2016 porque no se había cumplido con levantar o aclarar las observaciones indicadas en el oficio. Luego, señor juez, por oficio 118-2016 MML, GEPIP, el 21 de marzo del 16, la GEPIP comunica a Invermet que el 29 de febrero del 16 suscribió con LANSAC el documento denominado Acta para la implementación del incremento tarifario correspondiente al mes de febrero del 16, donde se acordó este incremento de tarifa de 4.50 a 5 soles, incluido el IGB. A partir de las 00 horas del 27 de marzo del 16 y la postergación del incremento de 5 a 5.30, incluido IGB, a partir del inicio de la explotación de la sección 2. Asimismo, en dicho documento se reconoció que las observaciones formuladas por Invermet en calidad de supervisor del contrato deben concluir con sujeción a los procedimientos y mecanismos establecidos en el contrato de concesión. A partir de ello, el 31 de marzo del 16, mediante carta 209-2016 MML-GEPIP, la GEPIP comunica a LANSAC, siempre con copia Invermet, el informe 01-2016, que indicaba que no se había cumplido con levantar las observaciones efectuadas por el supervisor. Esto es Invermet. El 7 de abril de 2016, mediante oficio 153-2016, se comunicó a Invermet la respuesta de LANSAC con relación a las observaciones efectuadas por los cobros asociados al uso del sistema PEX por concepto de etiqueta electrónica y tasa de recarga. Por oficio 170, Invermet da respuesta al documento referido en el párrafo anterior y concluye que LANSAC no había cumplido con levantar las observaciones efectuadas en relación al sistema PEX. Y a partir de este documento se informan las acciones que tomó Invermet sobre el caso con relación a esta respuesta. Análisis. Sobre las observaciones que hizo Invermet en su momento. Las observaciones efectuadas por el supervisor, esto es mediante oficio 81-2016 Invermet, del 16 de febrero del 16, fueron las siguientes. El reajuste tarifario calculado al 31 de enero del 2016 se efectuó considerando un IPC acumulado desde noviembre del 2009, a pesar que contractualmente el reajuste se efectuaba sobre la base de la variación del IPC de los últimos 12 meses, cláusula 9.9, teniendo en cuenta que el primer reajuste debió calcularse al 31 de enero del 2013. Esto, señor juez, deja en evidencia que las observaciones del reajuste o cualquier observación corresponde a Invermet. Luego, señor juez, al respecto, LANSAC, en el numeral 2.12, en su respuesta, esta carta LANSAC 048, la 050 y la 75, le anexa un informe del estudio legal de Checopar, donde respaldaba la aplicación de un reajuste acumulado a la fecha de firma del contrato, dado que la inversión privada reconoció que el reajuste tarifario debía conservar el valor de la tarifa en el tiempo como consecuencia de la inflación. Se debate la aplicación correcta o no de la fórmula del reajuste tarifario. Luego, señor juez, ¿qué acciones toma Invermet? 2.2. Las acciones tomadas por Invermet en el marco de la supervisión y reevaluación de las observaciones sobre el cálculo del reajuste tarifario, que es objeto de debate del presente proceso. Considerando que el reajuste tarifario implicaba aspectos técnicos que requerían ser aclarados, Invermet solicitó la opinión del ingeniero Alfredo Damber Lira, director de la maestría en regulación de los servicios públicos de la PUC,
quien elaboró el informe denominado Evaluación y Análisis de Cálculo del Reajuste Tarifario, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de concesión Proyecto Línea Amarilla, concluyendo entre otros, señor juez. Esto es quizá lo más importante de este documento. Con relación al primer reajuste realizado el 31 de enero de 2013, esto es, el que le compelía a Domingo Ursubialde, las reglas de interpretación establecidas en el propio contrato permiten concluir que la implementación del primer reajuste a partir de la fecha del cierre del contrato de Proyecto Línea Amarilla resulta procedente. Los niveles de la tarifa redondeada resultantes en el presente estudio son coincidentes con los planteados por el concesionario mediante la carta LANSAC 029 de 2013 de fecha 7 de febrero de 2013. Esto es, un consultor independiente estaba de acuerdo con que la fórmula del reajuste fue correcta durante la gestión de Domingo Ursubialde. ¿Qué más dice esto, señor juez? En la medida que el informe del ingeniero Alfredo Dahmer Lira concluyó que el primer reajuste, este es el que le corresponde a Domingo Ursubialde, y los posteriores efectuados por LANSAC, se efectuaron conforme lo señalado en la inversión privada y el contrato de concesión, Invermet considera que corresponde que se levante dicha observación. Entonces, Invermet observen recién en el 2016, señor juez. Sin embargo, a partir de esta observación, luego señala que va a desestimar y levanta la observación en virtud del informe de Dahmer Lira. Esto es, no existía tal observación respecto a la fórmula de reajuste. Luego, señor juez, en esa misma línea, vamos a la parte final. Conclusiones, señor juez. El informe del ingeniero Dahmer Lira concluyó que el primer reajuste, el que estuvo bajo la gestión de Domingo Ursubialde, y los posteriores ajustes efectuados por LANSAC, se efectuaron conforme a lo señalado en la inversión privada y el contrato de concesión, por lo que Invermet considera que corresponde se levante dicha observación. Considerando la observación del ingeniero Alfredo Dahmer Lira y la aceptación de LANSAC de la existencia de un error conceptual en la inversión privada, es necesario que GEPIP evalúe el detalle en la inversión privada y determine cuál es la tira aplicable, teniendo en cuenta lo señalado en el informe de SAN y el informe ampliatorio. Esto tiene que ver con el acta de cierre de trato directo, que es otra historia. Sin perjuicio de ello, señor juez, estando esta documental entonces, se ha podido evidenciar dos cuestiones importantes. Primero, que la competencia de la supervisión de la fórmula de reajuste conforme a esta documental, le corresponde a Invermet, conforme se ha evidenciado del propio contrato de concesión, así como de las ordenanzas municipales. Pero además, señor juez, se ha verificado que el año 2016 se reconoce que la fórmula de reajuste aplicada en el periodo 2013, a pesar que no era competencia de supervisión de Domingo Ursubialde, era una fórmula correctamente aplicada. ¿Y lo dice quién? El órgano supervisor de la ejecución contractual de este contrato de concesión, que es Invermet. Es el valor probatorio de esta documental, señor juez. Bien. Saco de traslado, defensa del procesado, del tercero civil. Sí, señor juez. Voy a proyectar el documento también. ¿Se puede visualizar? Sí, estamos visualizando. Adelante. Ok. Sí, señor juez. Sobre este documento, yo quisiera resaltar en específico una parte que ha sido ya oralizado por mi colega en relación al punto 2.2.1, en donde se hace mención a que Invermet solicitó la opinión del ingeniero Alfredo Dahmer Lira, que es director de la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos de la UPUP, quien elaboró un informe y concluyó que el primer reajuste tarifario efectuado en enero del 2013 fue conforme a las reglas de interpretación establecidos en el propio contrato. Y en ese sentido, la pertinencia y utilidad de este documento es que un consultor independiente concluyó que el reajuste tarifario efectuado por Lima Expresa fue correcto. Y ello es acorde a nuestra tesis de defensa en el sentido de que la fórmula de reajuste tarifario que realizó la concesionaria en su oportunidad fue razonable y lo cual en su momento también fue convalidado por un tribunal arbitral en un laudo. Esto demuestra que la conducta
del IME Expresa como concesionario en la ejecución de este contrato para el reajuste tarifario fue continua y regular en relación a esta actividad. Y por tanto, no se trata de un reajuste tarifario descabellado, tal como señala la Procuraduría como tesis de acusación. Eso sería básicamente, señor magistrado. Bien, Procuraduría. Gracias, señor magistrado. También vamos a exhibir el documento. A ver. Bien. Lo primero que tenemos que decir, señor magistrado, este documento es del año 2016, cuando ya Domingo Arzubialde no era gerente de la jefatura. Lo segundo, tenemos que decir que este documento, por contrario, demuestra que la comunicación que hacía el concesionario a la GPIF del reajuste tarifario sobre esa comunicación tenía que hacer un análisis técnico. Si efectivamente el reajuste estaba, digamos, de acuerdo al contrato de concesión. Cosa, como hemos visto, señor magistrado, con la comunicación de la carta 154, no hubo ningún informe técnico o análisis técnico, digamos, para en la comunicación del ajuste del 2003. Lo otro que tenemos que decir, señor magistrado, es saber ¿cuál fue el objeto, digamos, de observación de este documento? Vamos a ir a la página 978. Ahí. La observación que hizo la GEPIC, señor magistrado, respecto al reajuste tarifario, según este documento, dice que estaba en el oficio 081 del 2016. ¿Y cuál era esa observación, señor magistrado? Dice, el reajuste tarifario calculado el 31 de enero del 2016, dice, se efectuó considerando un IPC acumulado desde noviembre del 2009, a pesar de que contractualmente el reajuste se efectuaba sobre la base de la variación del IPC de los últimos 12 meses. Señor juez, la observación concretamente era que en la aplicación de la fórmula del reajuste tarifario se estaba aplicando, digamos, el IPC de la variación del IPC, no conforme lo establecía el contrato, sino de una manera distinta. Se estaba aplicando, digamos, según dice, una variación que se llama acumulado al mes de noviembre de 2009. Es por esta observación que justamente se contrató, según este informe, a este especialista Lira. Al especialista que se llama, perdón, si me permite ver, al especialista Alfredo Lambert Lira. No, si ponemos la página 979. Es respecto a esta observación, señor magistrado, que este especialista dice, según el análisis que ha hecho, porque ese informe tampoco no lo hemos visto ni lo vamos a ver, no lo vamos a ver ese informe, es que el concesionario estaría aplicando correctamente la variación del IPC en el reajuste de la fórmula tarifaria. Pero la observación no ha sido si los parámetros, los ponderadores, digamos, para la aplicación de la fórmula se estaban aplicando conforme a la estructura de financiamiento que se había titulado cierre financiero. Esa no fue la observación. Y solamente respecto, que se llama a la aplicación del IPC en la fórmula tarifaria. Y luego, señor magistrado, también, este documento en ninguna parte dice que la fiscalización que se llama de la fórmula del reajuste tarifario
corresponde al Invermed. No, no dice en ninguno de esos documentos. Hemos visto contractualmente, señor magistrado, que, si bien es cierto, la supervisión tenía facultad para hacer acciones de fiscalización, pero no que le correspondía. Y lo que vemos de este documento, señor magistrado, que efectivamente Invermed hizo esa facultad de fiscalización. Pero ¿a quién comunica? Le comunica justamente al gerente de la GEPIP. Porque el gerente de la GEPIP es finalmente quien valida o no valida la aplicación de la forma del reajuste. Por eso es que recomienda. Invermed lo dice, no se aplique, recomienda. Y por eso le comunica que se llama la GEPIP. Todo este trámite, señor magistrado, no se ha dado que se llama con la comunicación de la Carta 145 cuando se publica al señor Arzubialde, porque el señor Arzubialde nunca remitió al Invermed la Carta 145, nunca remitió a Invermed el oficio 734 por el cual hizo observaciones, nunca remitió a Invermed el oficio 154 por el cual supuestamente la concesionaria levantó las observaciones. No obstante eso, autorizó que se llama la concesión y autorizó la aplicación de la tarifa indebidamente aplicada por la concesionaria. Ese es el valor probatorio, señor magistrado, que le damos a este documento. Bien. Siguiente documental, defensa del proceso. Ok, señor juez, vamos a compartirlo. El siguiente documental, señor juez, es el oficio 467-2013. Vamos a ver. Sí, señor juez, esto es un documento suscrito por Domingo Arzubialde, donde Domingo Arzubialde se lo dirige al secretario general permanente de Invermed en la gestión de Domingo Arzubialde, el 27 de mayo de 2013, y va con atención al gerente de supervisión de contratos del Invermed, que es quien supervisa, como indica el nombre de la gerencia, los contratos en su ejecución, y le dice, señor juez, tengo el agrado, y usted en atención al contrato de concesión del proyecto Bioparque Rímac, antes línea amarilla, cuya cláusula 15.3 del contrato de concesión establece que el supervisor, o sea, Invermed, tiene competencia para la supervisión, seguimiento y control al concesionario en el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o administrativas en los aspectos del ámbito de su competencia, conforme a la ordenanza municipal 799. Es más, párrafo siguiente indica, al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ordenanza 799 de fecha 14 de julio del 2005, el Fondo Metropolitano de Inversiones, Invermed, es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos de participación de la inversión privada, respecto de todas las materias vinculadas en la etapa posterior a la suscripción del contrato. Por tanto, nos permitimos recordar que dentro de sus funciones se encuentra la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión del proyecto Bioparque Rímac, sean de carácter económico, legal, técnico o administrativo. Señor juez, esta carta pone en evidencia lo que dice la ley, lo que dice el contrato y lo que corresponde en virtud de la presente contrato de concesión. Esto es que Invermed le... No es verdad que el alcalde podía hacerlo. Es más, el contrato de concesión establece las penalidades. Y entonces, aquí lo que hace Domingo Arzubialde es decirle, por un si acaso, Invermed, te recuerdo que el contrato de concesión y la ordenanza municipal 799 establecen que tú eres el responsable de supervisar el contrato. Y el contrato establece, como una de sus cláusulas, la forma de reajuste tarifario. Y establece la posibilidad de penalizar a Invermed cuando la forma del reajuste tarifario no sea la correcta. Ese es el valor probatorio, señor juez. Defensa del tercero civil. Sí, señor juez. Ahora proyecto el documento. Adelante, adelante. Sí. Sí, señor juez. A ver, respecto a este documento,
el señor Domingo Arzubialde le recuerda a Invermet que ellos son los supervisores del contrato y como tal tienen la obligación de efectuar dicha supervisión y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión del proyecto Vía Parque Rímac. La utilidad para esta defensa respecto a este documento es que con el mismo se deja en claro que el supervisor del contrato es Invermet y que el señor Arzubialde le había pedido a Invermet estar atentos al cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión, dado que justamente tenían la calidad de supervisor. Como se ha demostrado y se seguirá demostrando a lo largo de este juicio, Invermet siempre tuvo conocimiento de los reajustes tarifarios que fueron efectuados por Lima Expresa utilizando una fórmula de reajuste en concreto. Y a pesar de la calidad de supervisor, Invermet no objetó en su momento estos reajustes tarifarios efectuados por Lima Expresa. Y al no haber esas objeciones, señor juez, para nuestra defensa, ello refuerza de que esta ausencia de objeciones por parte del supervisor del contrato refuerza que justamente el hecho que se reputa como antijurídico a Lima Expresa no tiene tal calidad y por lo contrario se tratan de reajustes tarifarios con con una fórmula que tiene toda la razonabilidad. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, Procuraduría. Vamos a poner a la vista también el documento, señor magistrado. A ver. Bien. Señor magistrado, de este documento creo que lo medular hay que resaltar su fecha de recepción por, digamos, por la nuestra del documento. ¿No? ¿Qué fecha tiene? 27 de mayo del 2013. Y recepcionado la misma fecha. Bajamos el documento. ¿Qué le comunica a su diario, como ya han dicho los colegas? Le recuerda su facultad de supervisión que tiene que hacer Invermet dentro del ámbito económico, legal, técnico y administrativo. Pero ¿por qué es importante la fecha, señor magistrado? Porque pese que al Domingo Arzubialde le mande esta comunicación a Invermet, contrariamente, la carta 145 del 2013, que es del 12 de agosto del 2013, posterior, no, el concesionario no le envió copia a Invermet de esa carta 145. Domingo Arzubialde tampoco lo remitió la carta 145 a Invermet en la fecha que lo recibió, el 12 de agosto del 2013. El oficio 774 es de fecha 29 de agosto del 2013. Por eso oficio 774, Domingo Arzubialde levanta observaciones a la comunicación de la carta 145. Ese oficio que era el 29 de agosto del 2013, Domingo Arzubialde tampoco lo remitió a Invermet. La carta 154 del 2013, por el cual el concesionario levantaba las observaciones, en su lógica solamente económicas, es del 12 de septiembre del 2013. Y Domingo Arzubialde, esa carta tampoco le remitió a Invermet para que haga lo que dice, esta labor de fiscalización. Sino por el contrario, emitió el oficio por el que autorizaba el inicio de las concesiones y luego emitió otro oficio por el que autorizaba de manera expresa que la concesionaria aplicara la fórmula que estaba comunicando en la carta 145. O sea, este documento, señor magistrado, justamente demuestra esa conducta deliberada del señor Domingo Arzubialde para dar validez a ese reajuste tarifario que comunicaba, que se llama el concesionario, que estaba, digamos, alejado de lo que establecía el contrato. O sea, un reajuste tarifario indebido, ilegal. ¿Sí? Eso es lo que demuestra este documento. Bien. Siguiente documento. Correcto, señor juez.
El siguiente documento va a ser el oficio 712-2013 MMLGP. Vamos a ponerlo a la vista. Muy bien, señor juez, este documento es un documento que lo suscribe la GPIP, se lo envía a Invermet, está suscrito por el gerente encargado, el señor Juan Andrés Ramos Arapa, y se lo envía a Invermet bajo el asunto reuniones mensuales y le dice lo siguiente: me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, o sea, le responde en virtud de un oficio enviado por Invermet, mediante el cual se propone la realización de reuniones periódicas con el supervisor de obra para exponer los alcances sobre el estado de avance de obra y revisión de expedientes técnicos del proyecto Vía Parque Río. Al respecto, conforme lo requerido, designamos como representantes de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada para referidas reuniones a las personas de Juan José Neira Montes y Juan Andrés Ramos Arapa. ¿Esto qué demuestra, señor juez? Esto demuestra que Invermet, su obligación de supervisar el contrato de concesión, estaba y tenía conocimiento de la fórmula de reajuste tarifario y de todo lo que tenía que ver con la ejecución del contrato de concesión. No es que necesitase que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada le diga, oye, por un si acaso, tu obligación es supervisarla, y que en todo caso esté pendiente o a la espera de que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada le diga, oye, Invermet, fiscaliza, supervisa, y como PIP no le dijo, entonces no debía fiscalizar. No, señor juez. Lo que sí esto es más bien que Invermet estaba supervisando de modo constante, conforme le correspondía, la ejecución del contrato de concesión, dentro de lo cual estaba la forma de reajuste. Bien. Corremos traslado, defensa del tercero civil. Sí, señor magistrado. En el caso de la defensa del tercero civil, no vamos a realizar este documento debido a que consideramos que no tiene mayor utilidad para nuestra tesis de defensa. Bien, Procuraduría. Sí, señor magistrado, vamos a poner el documento, si me permite, por favor. A ver. Bien. Este documento también, señor magistrado, resulta que se llama fundamental medular para diferenciar la labor de Invermet, digamos, que tenía en la etapa de ejecución contratada de acuerdo al contrato. De acuerdo al contrato, señor magistrado, en la cláusula 8.3 decía que corresponde al Invermet la supervisión de la ejecución de las obras. Corresponde. Es por eso que, señor magistrado, este documento que dice está referido a la supervisión de los expedientes técnicos de la ejecución de la obra. Pero cuando hemos nosotros analizado la cláusula 9.9 que está referido al reajuste tarifario, la norma no decía corresponde a Invermet, sino decía Invermet tiene facultad para hacer acciones de supervisión. O sea, la labor de Invermet en el contrato estaba claramente diferenciado. Para la ejecución de las obras le correspondía absolutamente esa supervisión. Y el contrato decía lo podía hacer de manera directa o a través de un tercero todavía. Pero para el tema del cálculo del reajuste tarifario, solo tenía facultad de supervisión. A quien le correspondía validar la fórmula, previo análisis técnico, todavía como ha demostrado, era justamente al gerente de la FIP. Ese es el valor de autores que creamos, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. A continuación, siguiente documento. Correcto, señor juez. Sí, señor juez, ahora vamos a visualizar la carta 686-2013 Invermet. Sí.
Muy bien, señor juez. Esta es la carta número 686-2013-Invermet-GSC. Esta carta, del 24 de septiembre de 2013, está suscrita por el gerente de supervisión de contratos de Invermet y tiene por asunto inicio de explotación. Y está dirigida al gerente general de la línea amarilla. Y le dice: me dirijo a usted con relación al documento de la referencia A, carta LANSAC MML 158-2010 del 10 de septiembre de 2013, mediante cual su representada nos informa que dará inicio al periodo de explotación a partir del 5 de octubre. Esto quiere decir, señor juez, que esta carta, LANSAC, contrario a lo que le ha dicho la Procuraduría, le informó que iba a iniciar la explotación y por ende la fórmula de reajuste aplicable. Y miren, contrario a lo que la Procuraduría le acaba de indicar, Invermet le dice: al respecto, con el fin de verificar que se cumplan todas las condiciones para que se dé dicha fecha, le requerimos el sustento de la aplicación de la tarifa a 4 soles, así como se le reitera, se sirve informar de la persona, personas de contacto con las cuales se podrá realizar coordinaciones de manera directa en relación a los trabajos y compromisos durante el periodo de explotación de la concesión, tal como se solicitará con los documentos B y C. Entonces, señor juez, esta documental pone en evidencia que, contrario a lo que postula la Procuraduría, Invermet no solamente tenía conocimiento, sino que debía supervisar. No era una facultad, era una obligación, porque el único autorizado a penalizar a LANSAC frente a la aplicación equivocada de la fórmula de reajuste era Invermet. Y no lo dice esta defensa, sino el contrato de concesión, señor juez. Ese es el valor probatorio asignado a esta documental. Bien. Se corre traslado, defensa del tercero civil. Sí, señor magistrado. En breves voy a compartir la pantalla. Bien. Sí, señor magistrado. Para esta defensa, está la carta 686-2013, Invermet-GSC. Nuevamente deja en claro que el supervisor del contrato de concesión del proyecto Vía Parque Rímac es Invermet, y como se ha demostrado y se seguirá demostrando a lo largo de este juicio, Invermet siempre tuvo conocimiento, en calidad de supervisor, de los reajustes tarifarios efectuados por Lima Expresa en la ejecución del contrato. Y a pesar de su calidad de supervisor, Invermet en su oportunidad no cuestionó desde el año 2013 respecto a la aplicación de la fórmula de reajuste tarifario efectuado por la concesionaria. Y justamente al no haber objeciones, ello refuerza nuestra posición en el sentido de que el reajuste tarifario efectuado por Lima Expresa, aplicando el 100% al ponderador IPC, es razonable y hecho además que es confirmado por el laudo arbitral. Eso sería el valor probatorio, señor magistrado. En Procuraduría. Gracias, señor magistrado. Vamos a poner también el documento a la vista. Bien. Fíjese, señor magistrado, en la fecha 25 de septiembre de 2013. ¿Qué le comunica que se llama el MED al concesionario? Le dice: con el fin de verificar que se cumplan todas las condiciones para que se dé dicha fecha, inicie la explotación, requerimos el sustento de la aplicación de la tarifa de 4 nuevos soles. Esto demuestra, señor magistrado, que al 25 de septiembre, Invermet no tenía conocimiento de la carta 154, de fecha 2 de septiembre, que había remitido al señor Arzubialde. O sea, demuestra que el señor Arzubialde nunca remitió la carta 154, o por lo menos hasta esta fecha, a Invermet. ¿Qué demuestra también este documento, señor magistrado? Que el concesionario tampoco acompañó sustento alguno a Invermet respecto a la aplicación de esta tarifa de 4 nuevos soles, pese a que le está recibiendo el sustento técnico de manera expresa. Y no vamos a ver ningún documento, señor magistrado, de la concesionaria que efectivamente dé cumplimiento a este requerimiento.
Y finalmente el señor magistrado, lo único que demuestra esta documental, además de lo que hemos señalado, es que justamente Invermet, de acuerdo, digamos, al contrato de concesión, estaba ejerciendo esa facultad de fiscalización. Estaba diciendo, justifícame, susténtame el valor, pero nunca se recibió respuesta de parte de la concesionaria. Porque no vamos a ver ningún documento, ni informe técnico, legal, que haya remitido la concesionaria a Invermet con motivo de este requerimiento. Ese es nuestro valor por la cual hacemos. Bien. Siguiente documento. Sí, señor juez, sobre las siguientes documentales, señor juez, esta defensa se va a desistir de ellas. Esto es sobre el oficio 284-2003 Invermet, la carta Lanza 71-2012, el oficio 305 y la carta Lanza 148. Bien, a ver, corremos traslado, defensa del procesado, del tercero civil. Sí, señor magistrado, respecto al oficio 284-2013, la defensa va a oponerse al desistimiento debido a que sí considera que hay un valor corpóreo para la tesis de defensa, en el sentido de que demuestra nuevamente de que Invermet tenía la calidad de supervisor del contrato de concesión. Ya, solo respecto a ello, los demás son cuatro. Sí, señor juez, la defensa del caso, en efecto, tiene, esta defensa solo se desiste del 6, 7 y 8. El 5 no, el 5 sí lo voy a realizar, señor juez. Ya bien, entonces primero optemos en todo caso ya y luego vemos este tema ya del desistimiento. Bien, el 5 todavía se va a oralizar en todo caso. Bien, adelante. Sí, señor juez. Vamos a darle lectura, vamos a dar el valor probatorio respecto a este oficio 284, vamos a ponerlo a la vista. Señor juez, este oficio 284-2013 Invermet del 24 de septiembre de 2013, que fuera suscrito por Jack Gutiérrez Estrella, gerente de supervisión de contratos encargado de Invermet, le dirige esta carta, o este oficio, al señor Domingo Arzuelde, mi patrocinado. ¿Cuándo? El 25 de septiembre. El 25 de septiembre. ¿Qué le dice aquí, señor juez? Y le dice, me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual la empresa Línea Amarilla SAC informó que el 5 de octubre dará inicio a la explotación del proyecto Línea Amarilla, el proyecto, y que a partir de esa fecha la tarifa a ser cobrada por el peaje será 4 nuevos soles. Por lo que le solicitamos nos proporcione copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones establecidas en la cláusula 8.7 del contrato de concesión. Pero aquí lo más importante, señor juez, aquí reconoce en esta carta y dice, me dijo en relación al documento de la referencia A. ¿Cuál es el documento de la referencia A? Es la carta LANSAC 158 del 10 de septiembre del 2013. Esa carta que la Procuraduría le decía hasta hace minutos que nunca le pusieron en conocimiento a Invermet. Invermet le reconoce haber recibido esa carta y en virtud de conocer esa carta le está pidiendo a Domingo Arzubialde le envíe los documentos que justifican que ha cumplido con las cláusulas con las condiciones establecidas en la cláusula 8.7. Entonces, señor juez, el valor probatorio de esta documental es poner en evidencia de que Invermet tenía conocimiento de la fórmula de reajuste tarifario y, como ya lo hemos esgrimido, le compelía supervisar la fórmula de reajuste tarifario. Corremos otro lado. Defensa del tercero, sí. Sí, señor magistrado, ahora proyecto la pantalla. Bien, señor magistrado, este oficio 284-2013 de Invermet, de fecha 24 de septiembre de 2013, es una carta firmada por el gerente de supervisión de contrato de Invermet, el ingeniero Jack Gutiérrez Estrella, por la cual solicitó el sustento de la aplicación de la tarifa de 4 soles y reitera a Lima Expresa designar una persona o personas de contacto para coordinar trabajos y compromisos del periodo de explotación del contrato. Para esta defensa, señor magistrado, esto demuestra nuevamente que Invermet tiene la calidad de supervisor del contrato del proyecto Vía Expresa y que como se va a seguir demostrando en este juicio, Invermet siempre tuvo conocimiento de los reajustes tarifarios efectuados por Lima Expresa aplicando
una fórmula de reajuste que cuestiona el actor civil. Y que a pesar de la calidad de supervisor, Invermet no objetó oportunamente la fórmula de reajuste tarifario que fue aplicado para realizar estos reajustes durante el periodo objetado por la Procuraduría. Y, por tanto, nuevamente reitero que al no haber objeciones, esto refuerza el hecho de que el reajuste tarifario efectuado por Lima Expresa fue razonable. Eso sería valor probatorio, señor magistrado. Bien. Procuraduría. Gracias, señor juez. Vamos a poner a la vista pendiente el documento. A ver. A ver. Queremos, señor magistrado, también resaltar en la fecha. Es 25 de septiembre del 2003. Y segundo, la carta de referencia que nos ha dicho el colega es justamente pues la 158-2013. Pero ¿qué dice en el primer párrafo de la carta? ¿Qué se comunica por esa carta? Le pone conocimiento al concesionario que el inicio de la explotación y que el monto de la tarifa a cobrar va a ser 4 nuevos soles. Pero creo que lo más importante de este documento es el segundo párrafo. Mire qué dice el segundo párrafo, señor magistrado. A ver. Al respecto, dice. A fin de comprobar que se haya cumplido con todas las condiciones, solicitamos copia del oficio 818-2013 de PIB del 6 de septiembre de 2013, este oficio por el cual Domingo Arzubialde autorizaba el inicio de la explotación. Y, dice, y la carta lanza MML número 145-2013 del 12 de agosto del 2013. Esta es la carta 145, señor magistrado, porque el concesionario le comunica a Domingo Arzubialde que en la fórmula del ajuste tarifario estaba aplicando como ponderador el 100% del IPC. Esa carta que tiene fecha data 12 de agosto del 2013, recién Invermet le estaba pidiendo que se lo remita cuando el 25 de septiembre del 2013. Cuando el inicio de la explotación ya estaba previsto para el 5 de octubre de 2013. Esto no hace sino corroborar, señor magistrado, justamente esa conducta deliberada del señor Domingo Arzubialde y también del concesionario. Ese es el valor probatorio que hay que darle a este documento, señor juez. Muchas gracias. Bien. Ya. Finalmente, con relación a los 3 documentos, ahí certifican ese desistimiento. Sí, señor juez, sí. Sobre esos 3 documentos reiteramos el desistimiento. Ya, bien. Ahora sí, corremos traslado nuevamente. Defensa del procesado. O del tercero civil, perdón. Sí, señor magistrado. Respecto a esos documentos, esta defensa no formula oposición. Bien. Procuraduría. El señor magistrado, con respecto al oficio 305 de 2012, no puede ser materia de desistimiento porque ese ya ingresó a los debates. Ya fue analizado por nuestra parte. Ya ingresó la información, ya fue ingresada al plenario. Lo que sí nosotros nos vamos a oponer respecto a la carta 148-2002, que justamente complementa este oficio 305, que en su oportunidad nosotros le hemos dado lectura. ¿Y por qué nos oponemos? Porque es un documento que justamente es pertinente por estar relacionado directamente con nosotros que nos convoca. Es útil porque va que se llama a corroborar, en todo caso, la información contenida en el oficio 305, que ya la información ya ingresó al pleno. Esa es la razón, en todo caso, por la que nosotros sustentamos la oposición del sistema. Ya, para entender. A ver, la carta LAMSAP 71-2012, doctor Sorese, no hay opción. Ese Ya, documento no tenemos ningún inconveniente. ya, listo. El 305 nos dice que ya ha sido actuado, ¿no? Ese es... Por nuestra parte, sí, señor magistrado, que teníamos Ya, presentar al plenario. claro, ahí ya, la situación es distinta ahí. Ya. Y la 148 sí insiste en su actuación. Por nuestra parte, sí, señor. Ya, bien.
Bien, vamos a emitir la siguiente resolución. Resolución corresponde, especialista. Doctor, corresponde la número 172. Bien, resolución número 172, autos y vistos en audiencia, el desistimiento de 3 medios de prueba documentales formulados por la defensa del procesado Domingo Arzubial de Lorrieta. Esto es la asignada con los números 6, 7 y 8 de la resolución número 38 el 26 de agosto de 2020. Considerando, habiéndose formulado el desistimiento de estos 3 medios de prueba documentales y habiéndose corrido traslado, la defensa del tercero civil no se opone a su desistimiento y en tanto que la Procuraduría Pública ha señalado que con relación a la documental asignada con el número 6 tampoco se opone a su desistimiento, y respecto al documental número 7 ha señalado que ya ha sido actuado, y respecto al documental número 8 señala pues de que insiste en su actuación, ¿no? Bien, al respecto, entonces, considerando la unanimidad en cuanto a la falta de necesidad de actuación probatoria de la carta LANSAP 71-2012, debe aceptarse este desistimiento. En cuanto al oficio 305-2012, en realidad al haberse actuado ya carecería de objeto una segunda actuación. Y respecto a la carta LANSAP, también bajo la línea que ya se ha señalado, por el principio de comunidad de la prueba, que no solo una vez ingresado o admitido el medio probatorio corresponde a la parte que lo ha ofrecido, sino al proceso en sí mismo. Y en ese marco, pues, estando que también considera bajo la tesis de la Procuraduría que sería útil, pertinente y conducente este medio de prueba, se va a dejar a salvo para que la Procuraduría pueda actuar este medio de prueba documental. Bien, por estas consideraciones, el octavo Juzgado Penal Unipersonal Nacional resuelve, primero, en cuanto al desistimiento de la carta LANSAC número 071-2012, aceptar dicho desistimiento. Segundo, respecto al oficio 305-2012, al haberse actuado ya este medio de prueba documental, carecería de objeto una segunda actuación. Y tercero, en cuanto a la carta LANSAC 148-2012 de fecha 4 de octubre de 2012, se deja salvo su actuación por parte de la Procuraduría Pública. Bien, eso lo resuelto a conocimiento. Conforme por esta parte, señor juez. Conforme, señor. Bien. A ver, vamos a continuación, a ver, estando que se ha dejado a salvo, va a oralizar para concluir con esta documental y luego ya pasar a lo que son los documentales del tercero civil. Ya, a ver, adelante, Procuraduría, en todo caso. Gracias, Se va a señor. oralizar. Vamos a poner a la lista el documento. La carta 148, por favor. Bien. A ver, señor magistrado, vamos a resaltar la fecha. 5 de octubre del 2012. Carta lanzada, a quien se dirige a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Atención, Domingo Arzubial. Bajamos. Asunto, dice. Fíjense en el asunto. Cierre financiero, refinanciamiento. Dice, nos dirigimos a ustedes en el marco de ejecución del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, también conocido como proyecto Vía Parque Rima, el contrato de concesión, con la finalidad de informarles que el pasado 28 de junio del 2012, nuestra representada logró con éxito el cierre financiero
del refinanciamiento del proyecto Línea Amarilla. Vamos a pasar al último párrafo. Dice, finalmente debemos señalar, dice, que la presente comunicación la presentamos a su despacho con fines meramente informativos, conforme lo previsto en la cláusula 1.3 del contrato de concesión. ¿Cuál es el valor probatorio, señor magistrado, de esta documental? Esta documental no hace sino comunicar a la municipalidad que el concesionario, digamos, ha cambiado su estructura de financiamiento. Pero acá le denomina cierre financiero, refinanciamiento. En ninguna parte de esta documental, señor magistrado, todo el cuerpo de esta documental dice o se atreve a decir, cumplimos con acreditar el cierre financiero conforme establece el contrato de concesión. Y no podía decirlo ello porque ya ese cierre financiero que tenía un plazo, digamos, para aprobar, para acreditar, lo había hecho ya el 30 de diciembre del 2010. Por esa razón, señor magistrado, es toda, digamos, todo esa razonabilidad económica, pues, que ellos pretenden, digamos, que usted admita, eso es la base de esta estructura de financiamiento del 2012. Pero como ya hemos dicho, señor magistrado, eso en buena cuenta implica la modificación de la cláusula 9.9 del contrato de concesión. Sobre la base de una opinión económica o de una razonabilidad económica, entre comillas, no puede sostenerse una modificación, una variación de una cláusula contractual, porque las modificaciones contractuales tienen su mecanismo propio, se hacen a través de vías adendas. Ese es el valor probatorio que nosotros le damos a esta documentación, señor magistrado. Gracias. Bien, ¿algún pronunciamiento por parte de la defensa del procesado? Sí, señor juez, estando que se ha realizado la documental, tenemos que ejercer derecho de defensa en esa lógica. Sí, señor juez, en realidad, más allá de lo señalado por la Procuraduría Pública, esta carta 148.012, que en efecto va dirigida a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, debe destacar dos cosas. En primer lugar, un dato que no debe pasar por desapercibido y es el momento histórico en el tiempo. Y es el penúltimo párrafo que dice que cabe destacar que es la primera vez que en nuestro país se obtiene un financiamiento con las características antes descritas, por la cantidad de dinero que ésta requería, en un proyecto de inversión de alcance municipal. Eso es un dato importante porque eso contextualiza el momento en el que se produce esta relación comercial. Pero que además, como bien se reconoce aquí, esta comunicación tenía fines informativos, no porque lo señalen ellos, sino en virtud de la cláusula 1.39, que hace referencia, señor juez, a el financiamiento. Es una carga que le competía a Lanza, no a otra entidad. Es por eso que hay una total libertad en ello. La discusión, señor juez, y eso es importante que usted lo tome en cuenta con total honestidad, es que la discusión es si es que esto puede significar un cierre financiero o no cierre financiero. La hipótesis, la lectura en su momento es que esto podía significar un nuevo cierre financiero y lo que en su momento justificó la condena de Miguel Patrocinado es que no debería ser un cierre financiero. Y eso esta defensa lo deja de total transparencia. Domingo Arzubialde fue condenado porque se entendía que esto habilitaba un segundo cierre financiero y la lectura de la condena penal es que no era plausible o el contrato no habilitaba un segundo cierre financiero. Pero eso, finalmente, no sé cuál va a ser la relación que puede habilitar cómo esto determina un quantum de reparación civil. Esta defensa tiene claro que Domingo Arzubialde está condenado, más allá del proceso de revisión que tenemos instaurado, está condenado penalmente y corresponde a la reparación civil. Lo que no evidenciamos, y es por eso que nos hemos decidido esta documental, es cómo esta documental permitirá a la judicatura hacer una estimación respecto al quantum indemnizatorio. Eso es todo, señor juez.
Bien. Defensa del tercero civil. Sí, señor magistrado. Ahora voy a oralizar. Bien, señor magistrado. Con esta carta LANSAC 148-2012, del 4 de octubre del 2012, se informa que el IBE Expresa logró con éxito el cierre financiero recién el 28 de junio de 2012 y se precisa que el monto total del financiamiento obtenido ascendió a 1.395.400 soles. Además, se informa que los principales inversionistas que participaron en la operación fueron las AFP, las ONP y las compañías de seguros, el Banco de Crédito e Interbank, sin mencionarse a Citibank. Y lo que quisiera destacar de este documento, señor magistrado, para la utilidad probatoria, es que simplemente continúa con la secuencia del oficio 305-2012 MML, que ya fue oralizado previamente en otra sesión de este juicio oral. Y en este último oficio, que era el 305-2012 MML, de la municipalidad, se había solicitado justamente el permiso respectivo para realizar el cambio de acreedor permitido, el cual fue concedido y ahora Lima Expresa simplemente informa con esta carta que el cambio de acreedor permitido se concretizó en la fecha indicada. Eso sería el poder probatorio, señor magistrado. Bien, ya hemos concluido también entonces ya con esto los medios de prueba documentales de la defensa del procesado. A continuación correspondería ya únicamente los medios de prueba documentales por parte de la defensa del tercero civil, ¿no? Que son, vemos en gran número, ¿no? A ver, vamos a, todavía tenemos tiempo. A ver, vamos a hacer un receso en todo caso, un minuto para que pueda prepararse y Señor, proyectar. Sí, señor magistrado, lo que pasa es que esta defensa tenía previsto que en esta sesión solo se iba a debatir el desistimiento de las documentales de la Procuraduría y así como las documentales ofrecidas por la defensa del señor Domingo Arzubialde, y a fin de organizar mejor las documentales en el orden del autoenjuiciamiento, identificar mejor los puntos y resumir mejor los puntos a realizar, esta defensa solicitaría a su judicatura respetuosamente si se podría disponer para la próxima sesión la oralización de estos documentos ofrecidos por esta defensa. bien, a ver, con relación a este pedido, corremos otro lado. No tenemos un inconveniente, señor magistrado. En todo caso, como el abogado necesita preparar los documentales, tenemos ningún inconveniente. Ya. Bien. Sí, doctor Loli, ¿algo más que quería señalar? De repente, señor magistrado, para aprovechar, lo que sí se podría realizar para esta sesión podría ser el documental respecto al cual se había desistido la Procuraduría en esta sesión y sobre el cual esta defensa se opuso en su oportunidad. Ya. Bien, en todo caso, avanzamos con esa ya, para poder ir cerrando. A ver, Me da unos segundos para ubicar el documento. sí. Sí, señor magistrado, ¿me confirma si se puede ver, por favor? Sí, estamos visualizando. Bien, señor magistrado. Este documento respecto al cual se desistió la Procuraduría en su momento se trata del informe número 01-2014-MML-GEPIT de fecha 14 de enero de 2014. Es un documento que es remitido y firmado por el
señor Domingo Arzubial de Elorrieta, y dirigido al señor José Miguel Castro Gutiérrez como gerente municipal metropolitana de Lima. Se trata de un documento que es emitido ante la invitación a la primera sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, encargado de investigar los incrementos de peajes del proyecto de Vía Parque Rímac. Entonces, como se puede observar en el folio 677, se indica, aparte del destinatario del remitente, la fecha del documento y se indica lo siguiente. Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia remitido por el congresista de la República, Johnny Lescano Ansieta, mediante el cual formula una invitación para exponer en la primera sesión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento Nacional, encargado de investigar los incrementos de peaje del proyecto Vía Parque Rímac. Y, señor magistrado, este documento se extiende hasta el folio 679 y es firmado por el señor Domingo Arzubial de Elorrieta. Y como se puede ver en el folio 678 reverso, tiene la absolución de un total de 6 consultas. Respecto a las interrogantes que quisiera resaltar en este documento, voy a realizar las partes pertinentes. En primer lugar, la interrogante que se pone a folio 677 se indica sobre los incrementos de los peajes en las casetas de la vía Evitamiento de octubre y diciembre del año 2013, debiendo precisar por qué se ha realizado el incremento de diciembre de 2013 apenas 3 meses después del incremento anterior, octubre de 2013. En la última página de este documento, el último párrafo de esta página, señor magistrado, se indica lo siguiente. Teniendo en cuenta que el inicio de la explotación se efectuó el pasado 5 de octubre de 2013, la tarifa de los peajes a partir de dicha fecha se reajustaría de conformidad con la fórmula establecida en el contrato de concesión. Es preciso tener en cuenta además que la tarifa se aplica por cada eje cobrable descrito en la cláusula 9.7 del contrato de concesión. Es decir, los vehículos ligeros pagarán una tarifa equivalente a un eje, mientras que los vehículos pesados pagarán una tarifa por cada eje. Así tenemos, y paso al siguiente folio, por vehículo ligero particular se debería pagar 4 soles. Por vehículo ligero público se debería pagar 4 soles. Y por vehículos pesados, por un eje, pues se debería pagar 4 soles. Y se sigue diciendo en el documento lo siguiente. Sin embargo, en aplicación de las políticas comerciales para la aplicación de tarifas de la Sociedad Concesionaria Línea Amarilla, SAC, a fin de promover la adecuada y eficiente utilización de las vías, se aplicó una tarifa diferenciada para los vehículos de transporte público y pesado. Esta liberalidad temporal de la empresa constó en lo siguiente, y se pone en este cuadro: vehículo ligero particular, por unidad, 4,9 soles. Por vehículo ligero público, unidad, 3 soles. Y por vehículos pesados, por eje, 3,9 soles. A partir de las 00 horas del 29 de diciembre de 2013, en ejercicio de sus derechos reconocidos en el contrato de concesión, la empresa Línea Amarilla procedió a estandarizar las tarifas que viene cobrando a través de las unidades de peaje ubicadas en la vía de evitamiento. Es decir, a aplicar la tarifa que corresponde a partir de la fecha del inicio de explotación, descrita precedentemente. Por tanto, no se ha producido un doble incremento de la tarifa del peaje durante el año 2013, pues tal como se explicará líneas arriba, el pseudo incremento ocurrido a partir del 29 de diciembre pasado obedece a la aplicación estricta del reajuste contemplado en el contrato de concesión. Respecto a la primera de las 3 interrogantes que se resuelven en este informe, que quiero resaltar, señor magistrado, respecto a esta primera interrogante, la utilidad probatoria para esta defensa es que la Procuraduría, como reparación civil, solicita poco más de 17.3 millones de soles como reparación civil. No obstante, para el cálculo de la indemnización, ha asumido que todos los vehículos durante este periodo han cobrado un total de 4 soles, cuando en realidad los vehículos ligero público y los vehículos pesados han cobrado 3 soles, tal como se puede apreciar en este informe. Y por tanto, señor magistrado, respecto a esta primera interrogante de 3 en total, quisiera resaltar que hay un mal cálculo respecto a la reparación civil que ha sido determinado por parte de la Procuraduría. Bien, señor magistrado, respecto a al segundo punto que quisiera resaltar en este documento, voy a pasar a la pregunta número 6.
y voy a pasarlo a oralizar, señor magistrado. Se indica, ¿qué diferencias hay entre el contrato original y la adenda celebrada por la actual gestión municipal sobre el proyecto Línea Amarilla en relación a los peajes? Y como respuesta se indica, la adenda al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla vía Parque Rímac de fecha 13 de febrero de 2013 no modificó las cláusulas correspondientes al reajuste tarifario, es decir, la fórmula y periodicidad establecidos en las cláusulas 9.9 y siguientes se mantienen vigentes. Sin embargo, la referida adenda modificó la modalidad de la concesión de gratuita a onerosa, estableciendo que a partir de la fecha de inicio de la explotación, el concesionario deberá pagar a través del fideicomiso de recaudación una retribución al concedente equivalente al 7% de los ingresos recaudados en las unidades de peajes comprendidas en la vía de evitamiento. Ahora, señor magistrado, voy a pasar a la pregunta número 4, que está folio 678, y se indica lo siguiente, y la pregunta es la siguiente. Detallar a cuánto asciende hasta el momento el 7% por recaudación de peaje que le corresponde a la Municipalidad de Lima y qué destino se le ha dado a estos fondos. Como respuesta se indica, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo previsto para la presentación para la declaración del IGB correspondiente al mes de objeto de declaración, la sociedad concesionaria señalará el monto de la tarifa recolectada en los peajes de las unidades de peaje existentes a efectos que la fiduciaria SA calcule el saldo a transferir a la cuenta recaudadora a la cuenta retribución concedente. Teniendo en cuenta la información descrita en el numeral anterior, se ha transferido a la cuenta retribución concedente hasta el 31 de diciembre la suma de 3.526.561 nuevos soles, equivalentes al 7% de la recaudación. Y es preciso mencionar que actualmente se viene evaluando al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima la propuesta de ordenanza que crea el Fondo Exclusivo para el Mantenimiento y Mejoramiento de Vías Metropolitanas y Puentes Vehiculares y Peatonales de Lima. Bien, señor magistrado, respecto a este punto, este segundo punto de 13 total que quisiera resaltar, es que nuevamente quisiera dejar en evidencia que la Procuraduría ha solicitado como reparación civil poco más de 17.3 millones de soles, pero para realizar este cálculo ha asumido que Lima Expresa ha cobrado el 100% de los montos cobrados por los usuarios de los peajes que tienen en la zona de explotación. Pero la Procuraduría, para realizar el cálculo de la reparación civil, no ha tenido en cuenta que en realidad Lima Expresa no ha cobrado el 100% del monto de peaje cobrado a los usuarios, sino que el 7% de este monto en total, en realidad ha sido destinado a las cuentas de la municipalidad y de acuerdo a lo que se indica a la respuesta a este punto 4 de este documento, hasta el 31 de diciembre del año 2013, la suma de 3.526.000 soles han ido a las arcas de la municipalidad y este monto no ha sido tenido en cuenta para calcular el monto de la reparación civil. Y finalmente, señor magistrado, ya para terminar este punto, la pregunta número 5 se indica, detallar cuál es la proyección de la recaudación total por peajes que se tendrá durante la vigencia del contrato de concesión y cuánto de este monto se llevará el concesionario y cuánto el municipio de Lima. En este punto, en la siguiente página, señor magistrado, se indica en el último párrafo, después de realizar el cálculo, de ello se puede observar que nominalmente durante los 40 años de concesión, la Municipalidad Metropolitana de Lima se llevará 327 millones de dólares, los cuales representan el 7% de los ingresos generados por los peajes existentes, sección 1, y que dicho monto llevado a valor presente resulta en 58 mil millones de dólares. Y sobre este punto, señor magistrado, nuevamente quisiera resaltar que la Procuraduría ha solicitado un monto que no ha tenido en cuenta el concepto de 7% que ha recibido la municipalidad por concepto de retribución de
de peajes y que así, concepto que por cierto ha sido introducido a través de la adenda 1 firmado en el mes de febrero del año 2013. Y por tanto, señor magistrado, la utilidad probatoria de este documento es para evidenciar de que la Procuraduría ha realizado un cálculo errado para determinar la reparación civil que solicita. Este sería el valor probatorio, señor magistrado. Bien, defensa del procesado, un pronunciamiento. Sí, señor juez, en realidad sí vamos a tener que hacer un pronunciamiento tomando en cuenta ello. Señor juez, esta defensa más bien estima que la presente documental no correspondería ser valorada porque ello justificaría un salto lógico. Porque lo que ha sostenido esta defensa, señor juez, es que el competente respecto a la forma de supervisar la forma del reajuste sin Sí, no estamos Internet. escuchando, doctor. Claro, tomando en cuenta que en concreto MML, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Se me escucha ahora? ¿Sí, señor juez? ¿Me escucha? Ahora sí. Adelante. Sí, señor juez. Tenemos que hacer presente, señor juez, que la valorización de o darle un valor probatorio a esta documental, previamente debe evidenciarse cuál es el nexo de causalidad, porque así lo estableció la sala, para encontrar una relación entre la forma del reajuste y la gerencia y promoción de la inversión privada. Hemos venido evidenciando con los documentales anteriores respecto a la supervisión de la forma de reajuste. Entonces, el inicio de la explotación ha quedado sentado que no es equivalente a la supervisión de la forma de reajuste. Más aún, si en la documental que tenemos a la vista se establece que este reajuste anual se debe dar cada 12 meses, contado desde el 31 de enero de 2013, conforme lo prevé la cláusula 9.10 del contrato de concesión. Si bien es verdad, este informe establece toda una fórmula de cálculo y dentro de ello establece los flujos netos y establece además que se ha transferido una suma dineraria en favor del concedente, para efectos de esta defensa, la presente documental no podría ser valorada si previamente no se acredita cuál es la relación respecto a la fiscalización o supervisión de la forma del reajuste. Porque estando que el contrato de concesión, y eso es lo que ha dicho la Sala Superior en la sentencia que anuló la sentencia previa, si es que estamos asumiendo que el contrato de concesión, que la ordenanza municipal 799, que las partes reconocen que Invermet supervisa la fórmula del reajuste tarifario, entonces, ¿por qué la inadecuada aplicación de la fórmula del reajuste tarifario resulta ser competente o responsable Domingo Arzubialde? Porque este proceso es para discutir la responsabilidad civil de Domingo Arzubialde como gerente de promoción de la inversión privada. Esa es la tarea, señor juez, que corresponde a la judicatura a partir de lo resuelto por la Sala Superior y por ende este documento no tendría un valor probatorio respecto a la pretensión civil que se incoa contra Domingo Arzubialde. Bien. Finalmente, Procuraduría. Vamos a poner un momento. Vamos a la segunda parte. La página 678 fue el tiempo. Si puede acercarse, doctor, nos estamos escuchando muy claro. A ver. A ver. Ahora sí me escucha. Ya, ahora sí, Se adelante, escucha borroso, doctor. señor juez. Esta defensa por lo menos se escucha borroso. Ya, a ver. La página 678 vuelta, por favor. No, más arriba. Ahí. Señor magistrado, a ver. Queremos resaltar este párrafo. En primer lugar, ya hemos visto el informe de control y efectivamente hay un periodo donde se ha reconocido que la concesionaria ha cobrado menos de lo que realmente debería cobrar. Respecto a ello es importante resaltar, dice, eso ha sido por política comercial de la propia concesionaria. O sea, es la propia concesionaria quien comunicó que para efecto de promover la adecuada, digamos, eficiencia de las vías, iba a cobrar menos de lo que realmente correspondía de aplicar la fórmula correctamente.
Ahora nos dicen de que eso que no ha cobrado, o sea, lo que realmente debería cobrar no se ha tomado en cuenta, digamos, para efecto de hacer el cálculo de los beneficios que había obtenido. Obviamente, el señor magistrado, teniendo en cuenta que es una decisión propia que se llama de la concesionaria, pretender ahora decir que se considere eso violenta la teoría de los actos propios. Porque no puede la concesionaria, por un lado, decir, por iniciativa propia, no voy a cobrar o voy a cobrar menos lo que realmente corresponde, y ahora, por motivo de este proceso, decir, no, ahora en todo caso, me corresponde reembolsar lo que yo mismo dije que iba a cobrar de menos. Eso sería, digamos, ir contra la teoría de los actos propios. Solamente respecto a ese punto, no más claro, nada más. Eso es todo por nuestra parte. Gracias. Bien. Yo ya damos por concluido por esta sesión la actuación de estos medios de prueba documentales. Ya en estricto pasaríamos en la siguiente sesión a los medios de prueba documentales de la defensa del tercero civil. ¿Ya? ¿Está preparado para esa oportunidad? A ver, vamos a continuar la próxima sesión, igual el día viernes, pero esta vez sí, por un tema de que tenemos varias audiencias del colegiado con reos en cárcel y se ha tenido que habilitar también el día viernes en horas de la tarde. Vamos a llevarla solo de 2:15 a 3 de la tarde, ¿ya? Solo ese lapso vamos a tener, ¿sí? 2:15 a 3 de la tarde, ¿ya? Solo por esta oportunidad, y en la siguiente ya continuamos de manera normal. Bien. Entonces, 2 de la tarde y cuarto, ¿no? 2 de la tarde y cuarto, sí. 2 de la tarde y cuarto. Vamos a empezar antes, ¿sí? 2 de la tarde. Bien. Con ello, damos por concluido esta sesión de audiencia y siendo las 4:03 del día 19 de septiembre de 2025. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.